Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta después de lo que dijo en Portugal sobre Demet Özdemir. Y créeme, esto no es lo que esperábamos. Estaba ahí, en Lisboa tranquilamente hablando con la prensa, y de repente ¡pum! Le preguntan por Demet. Y él, en lugar de hacerse el loco o decir, no hablo de eso, va y suelta algo que nos ha dejado a todos pensando. Para ser honestos, después de su ruptura, que fue un poco misteriosa para muchos, pensábamos que cada uno por su lado, ¿no? Can enfocado en Italia, en sus proyectos, en su gym, y Demet pues también en lo suyo, en Turquía y ahora mucho en Estados Unidos. Era como que ya habían pasado página, punto final. Pero parece que la página sigue ahí, y Can le ha dado un repasito. Lo que yo creo que está pasando es que Can, ahora que Demet está en un momento súper dulce con su éxito en La Ley de la Selva, y todo lo que está haciendo en Hollywood, se ha dado cuenta de que tal vez no fue tan fácil dejarla ir. O simplemente tiene esa necesidad de que su nombre siga ligado al de ella, ¿me entendéis? Es como un todavía me importas, pero dicho de una forma que te deja preguntándote ¿para qué? ¿Para qué rememorar eso ahora? Muchos dicen que Can siempre ha sido un poco impulsivo con sus declaraciones, y puede que sea cierto. Pero esto en Portugal, justo cuando Demet está brillando más que nunca, me suena a algo más. No es solo una mención al pasar. Él dijo cosas como que bueno, sin entrar en detalles exactos porque las palabras varían un poco según la fuente, pero básicamente, habló de su tiempo juntos de una manera que denotaba un cariño especial, un recuerdo que no ha desaparecido del todo. Imagínate la escena, tú estás ahí feliz en tu momento y de repente tu ex en otro país, habla de ti con una nostalgia que tela marinera. ¿Cómo te sentirías? ¿Agradecida? ¿Incómoda? ¿Sorprendida? Yo creo que Demet seguro que se ha enterado, y se habrá quedado como diciendo, pero bueno, ¿esto ahora a qué viene? A mí me da la impresión de que Can, a veces, se deja llevar mucho por el momento por la emoción del directo. Pero esta vez lo de Portugal ha sido más calculado, tal vez. O eso sospecho yo. Porque no es la primera vez que Can se pone nostálgico con Demet en público, pero que lo haga ahora, cuando ella está en la cima, tiene un significado distinto. Es como si quisiera recordarle al mundo, y quizás a ella, que esa conexión existió y que para él sigue teniendo peso. Y ojo que no digo que él quiera volver con ella, Para nada. Pero sí que creo que hay una parte de él que todavía valora mucho lo que vivieron juntos y no le importa que los demás lo sepan. Tal vez es su forma de decir, oye, que a pesar de todo, te recuerdo con cariño. Pero claro, esto también puede interpretarse como una forma de avivar la llama, de mantener viva la expectativa de cara a los fans que siempre los quisieron juntos. Lo que sí está claro es que Can Yaman sabe cómo generar noticia, y esta vez, ha tirado de un tema súper sensible para muchos de sus seguidores. La verdad es que nadie esperaba que, después de tanto tiempo y tantos rumores, él fuera a hablar de Demet Özdemir de esa manera en Portugal. Nos ha puesto a todos a especular de nuevo, a revivir la historia de amor que tantos cautivó. Y eso, para ser honestos, es un movimiento de ajedrez interesante. Ahora la pregunta del millón es, ¿esto cambiará algo entre ellos, aunque sea a nivel de conversación? ¿O seguirá cada uno su camino, pero con esta pequeña espinita clavada, o más bien, con este pequeño recuerdo público que ha sacado Can? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman solo está siendo nostálgico o que hay algo más detrás de estas palabras en Portugal?